Bienvenido, bienvenida, hermano, hermana, a una nueva clase más de los libros poéticos. Hoy nos corresponde ver la segunda parte del libro de Job, la cual va a estar centrada particularmente en los discursos de los amigos de Job, el mismo y la manifestación de Dios. Evidentemente, tal como dice la primera lámina del Power, es un breve análisis, ya que usted sabe que el libro de Job es bastante extenso. Y vamos a comenzar desde el capítulo 3, versículos 1 en adelante, no leyendo el texto en sí, porque si no nos demoraríamos mucho, pero sí centrándonos en las expresiones de Job posterior a, ¿cierto?, a esta revelación de que el diablo, ¿cierto?, conversa con Dios, los acontecimientos que le ocurren a la familia de Job. Posteriormente a eso, ya que los discursos son importantes para entender el libro y particularmente la reflexión que plantea Job, ya que él es el primero en hablar, que rompe el silencio. Él es el primero que comienza hablando y comienza maldiciendo el día de su nacimiento. Y de una forma vehemente y sobrecogedora, él expresa el deseo de la muerte. Incluso exclama contra el dolor de su tragedia. Y se expone, ¿cierto?, la expresión del problema, que finalmente es la que rondan todos los discursos y que constituye la clave y la comprensión de los argumentos y de este libro. El Job lo plantea abiertamente: ¿por qué se da vida al hombre cuyo camino está encubierto y a quien Dios tiene encerrado? Job no solamente se lamenta del dolor, sino del misterio de esta situación que él vive. Pregunta el porqué de la vida si no hay luz sobre la senda del caminante. En otras palabras, se plantea claramente el gran problema de los sufrimientos de los justos. ¿Por qué el justo sufre? Si vive una vida recta, ¿por qué el justo sufre en esta vida? Ese es el pensamiento, ese es el planteamiento que hace Job en el libro. Por eso es importante, que tiene mucha relación con lo que los creyentes muchas veces viven. Y para, ¿cierto?, darnos un contexto un poquito de lo que se está próximo a ver, tenemos que ver un poco los amigos de Job. Si bien es cierto, se les llama a los amigos porque sabemos que lo vienen a visitar, pero su discurso no es tan amigable. Lo primero que vamos a ver es a Elifaz. Es un hombre edomita, ¿cierto? Y como lemanita, era o de Temán o de Edom, conocido por su sabiduría. Ahí están los pasajes para que usted los pueda contrastar, ¿cierto? O realmente eran del Temán en Arabia. Bildad no se haya mencionado en otro lugar en el resto de la Biblia, y Sushita puede que tenga alguna relación con Sua, el hijo más joven de Abraham. No se está 100% seguro, es probable, por eso se menciona. Sofar aparece solamente en este libro, y su descendencia en la línea de los Naamitas es de la calificación desconocida. Aunque algunos han querido ver en este nombre una relación con la ciudad de Naama en Judea, afirmando que este era su lugar de origen. Es probable, pero si entendemos, ¿cierto?, que este libro podría ser de los primeros libros de la Biblia, estamos hablando que eran contemporáneos de Abraham, tal vez mucho tiempo antes de que los nombres de la ciudad que posteriormente se denominaron. Entonces no tenemos certeza de eso. Eliú
Lo único que se sabe que es un hombre joven, respetuoso de sus mayores y aparentemente tímido, ya que él aparece al final y se respetaba en ese tiempo, ¿cierto? Cuando un adulto hablaba, los de menor edad se callaban y esperaban. Elifaz, ahondando un poco en él, era seguramente el mayor del grupo. ¿Por qué? Porque se menciona en primer lugar, y tal como les decía, se respetaba al que tenía más edad. Él habla primero, sus discursos son más largos y su contenido muestra una mayor madurez comparado con los de sus amigos. Además, cuando Dios aparece en escena, se dirige a él como el representante de todos. Evidentemente, los tres amigos de Job tienen personalidades distintas y venían de trasfondos distintos. Pero todos creían, y esto es importante que lo entiendan, una teología errónea. Todos creían en una teología errónea. El que prospera, este es el planteamiento de esta teología, el que prospera debe ser bendecido de Dios y el que no prospera debe ser castigado por él. ¿Se entiende? Si la persona está bendecida por Dios, es porque Dios lo está premiando. Y si la persona no prospera, Dios lo está castigando. Por eso los diálogos de los amigos de Job contienen elementos de la verdad, pero no toda la verdad. Por eso hay que interpretarlos de forma cuidadosa, ya que, como ustedes ya saben, es un libro poético, sapiencial, y tiene en su estructura gramatical bemoles que tenemos que tener cuidado en cuanto a la interpretación. Debemos también recordar que ni Job ni los amigos de Job tenían idea de lo que estaba pasando en las esferas celestiales. Ellos no tienen ni idea de la conversación de Satanás y Dios. Nosotros, porque tenemos libros revelados, sabemos todo eso, pero las personas que estaban viviendo en ese momento, o los amigos de Job y Job, no tenían ni idea de eso. Vamos a ver un pequeño resumen de los argumentos de los tres amigos. Hay que aclarar algo. El Señor, cuando se manifiesta ahí en el capítulo 42, versículo 8, declaró que estos amigos de Job hablaban erróneamente, porque argumentaban humanamente. No dijeron lo que es la verdad de Dios. Algunas cosas que ellos dicen sí son verdad, pero no dijeron toda la verdad. O bien carecían de todo el conocimiento realmente del Dios del cual ellos hablan, que es Dios, es Jehová. Pero al no tener una revelación tan clara como la tenemos nosotros, muchos de esos argumentos son especulativos y estaban bastante alejados de lo que es Dios y su actuar. Elifaz, tal como decíamos, parece ser el mayor y es el tradicionalista ortodoxo y apela mayormente al alma, es decir, a las emociones. En su primer discurso no acusa, sino más bien insinúa que Job es un pecador y evita cualquier pretensión de justificación por medio de una visión que tuvo. Y con la insinuación de que la desgracia de Job es un efecto natural del pecado, tal como les decía anteriormente, pecaste, Dios te está castigando. En cambio, en su segundo discurso, culpa a Job de que su pecado ha sido agravado por no temer a Dios y por no orar. Declara que su defensa prueba su iniquidad. El hecho de que Job se autodefienda demuestra la iniquidad de Job. Satiriza sus pretensiones de conocimiento, ¿cierto? Sugiere que es perverso, refiriéndose a Job. Repite la anterior proposición de que la propia justificación es imposible y pretende que el punto de vista tradicional es una mejor guía
que sus desvaríos. Me sorprende un poco porque increíblemente hoy día en la iglesia también encontramos algo similar, ya que evidentemente el no orar le traería ciertas estas consecuencias. Cuando uno ve el tercer discurso de este hombre, él acusa específicamente a Job de varios pecados, de los cuales no tiene ninguna prueba, no hay evidencia. Simplemente son elucubraciones. Y que además Job pretende inmunidad de todo castigo por creer que Dios ignora las faltas. De eso lo acusa Elifaz. Lo podemos ver ahí en el libro, en el capítulo 21, versículos 14 y 16. Por tanto, él refuta las declaraciones de Job y reitera su confianza en el método tradicional, la experiencia, ¿cierto? Termina con un llamado al arrepentimiento e insinúa que el asunto de la culpabilidad de Job está comprobado. Elifaz basa su argumento en la experiencia, ya que 3 veces dice él, he visto. Lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 8, capítulo 5, versículo 3, capítulo 15, versículo 17. He visto. Por tanto, como yo he visto que así he operado, así ha funcionado, así lo he manifestado por mis ojos, tiene que ser así. Algunos hablan de pragmatismo, tal vez. Pragmático, solamente por lo que veo, eso para mí vale. El hecho que es un argumento que Elifaz levanta sin tener mayores certezas y acusa a Job que si lo que está viviendo es porque tiene que haber cometido un pecado y está viviendo las consecuencias de ese pecado. Bildad, otro de los amigos de Job, él es un filósofo, pero es un moralista también. Y también apela a la mente, al razonamiento. También sostiene el punto de vista tradicional y es rápido para asumir que Job es culpable. En primer lugar, por medio de la ley de causa y efecto. Capítulo 8, versículos 11 y 19, si lo quieren buscar. Confirmada por la certidumbre de que Dios no abandona un hombre perfecto, ni ayuda a los malos. Eso para él es una ley. Dios no abandona a un hombre perfecto, ni tampoco ayuda a que los malos prosperen. En segundo lugar, por la declaración de que Job no puede ser una excepción a estas leyes universales, corroborada por un análisis de lo que siempre acontece a los inicuos. En tercer lugar, constatando la grandeza, poder y santidad de Dios con la ruindad del hombre, este argumento es vano porque da las cosas por sentado. Tiene que ser así, porque así lo he visto, porque así lo he visto replicarse, por tanto sí o sí tiene que ser así. O como cuando preguntan algunas cosas, ¿y por qué son las cosas en este lugar así? Porque así se ha hecho siempre. me viene varios ejemplos vividos en alguna iglesia a razón de esto que estoy diciendo. Damos las cosas por sentado. Por eso conocer a Dios es importante para llegar a mejores conclusiones que meramente decir, bueno, siempre ha sido así, la he visto que funcionan así, sino desde la Biblia extraer, ¿cierto?, el principio que queremos corroborar o plantear. Bildad fue uno de los más severos y fue menos cortés con Job que lo otro. Tal como se les decía, se basaba mucho en la tradición. Porque él dice, pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte a inquirir a los padres de ellas. Claro, si esto viene de antaño, Job, siempre ha sido así. Entonces,
Inquire los padres de estas tradiciones. Capítulo 8, versículo 8, por si lo quieren buscar. Entonces, Bildad establece, si esto es así, de generaciones pasadas esto viene sucediendo. Si tú tienes que haber hecho algo malo, tú tienes que haber pecado y simplemente estás ahí sufriendo las consecuencias de tus actos. Sofar, él es el fanático, lleno de celo, sin compasión. De esto hay varios en la iglesia muchas veces. Es dogmático y meramente apela a la voluntad. Tú eres un verdadero cristiano. ¿Han escuchado ese argumento? Es cierto. A veces uno establece ciertos ideales. Porque un verdadero cristiano cumple ciertas normas, es cierto. Pero una persona deja de ser cristiana. Si deja de ser cristiana, pierde la salvación. Y se dan cuenta de las implicancias de esa declaración. Si pierde la salvación es que nunca fue salvo, entonces. Porque la salvación no se puede perder. Por tanto, dejar de ser cristiano no puede dejar de ser cristiano. Si puede decir, puede perder la obediencia a Dios, la sumisión a Dios, claro, eso es evidente en muchos. En muchos. Por eso, a veces, tal como dirá Job en algún momento de los textos, a veces es mejor guardar silencio porque en las muchas palabras hay vanidad y torpeza. Y este hombre, Sofar, que es fanático, lleno de celo, ¿recuerdan el otro lleno de celo en la Biblia? Pablo juraba que hacía las cosas por Dios porque tenía celo por Dios, pero resulta que estaba persiguiendo al pueblo de Dios, a la iglesia. No tenía compasión, era dogmático. Por eso, volviendo a Sofar, ataca a Job inmisericordiamente, o sea, sin ninguna misericordia, acusándole de mentiroso, escarnecedor, autosuficiente y presuntuoso. Y le dice que está sufriendo menos de lo que su iniquidad merece. Debería sufrir mucho más por tu actitud, por tu forma de hablar. Claro, esto no es nada con lo que te mereces. Esa es la idea. Que se deje Job de tratar de sondear lo profundo del Dios infinito, que se arrepienta y todo estará bien. No te pongas a ahondar en Dios. Simplemente arrepiéntete y todo se va a mejorar. Ese era el planteamiento de Sofar ante el sufrimiento de Job. El segundo discurso de Sofar acusa a Job indirectamente de varios crímenes, así abiertamente, y señala sus consecuencias. Versículo 20 del capítulo 11. Parece que después de sus dos discursos no puede aguantar más y desiste de hablar a Job. Después no habla más, no tiene un tercer discurso. Sofar fue el más incisivo y duro de los tres. Su lengua afilada y un dogmatismo desmesurado atacó sin piedad a Job, y lo peor de todo es que sus palabras se basaban en meras suposiciones. No tenía prueba de lo que estaba acusando. Simplemente te estoy viendo sufriendo, y como Dios no hace sufrir al justo, tenéis que haber hecho algo malo sí o sí. Claramente, no hay otra, dice Sofar. Con esos amigos, ¿quién quiere enemigos, cierto? Pero a veces los buenos amigos también nos dicen las cosas, hermano. Lo importante es que si usted y yo somos esos buenos amigos, deberíamos tener más juicio del que están teniendo estos amigos de Job. Actuar conforme las escrituras nos indican y no como estos hombres por basado en las tradiciones, en la reflexión personal, sino en lo que la misma escritura nos muestra, buscando la aplicación, ¿cierto?, a nuestro tiempo. A lo largo de sus discursos, los amigos permanecen inflexibles en su postura teológica. ¿Cuál es la postura teológica? Los justos recibían la recompensa y los impíos el castigo. Por lo tanto,
Job era un pecador empedernido y necesitaba confesar su pecado. Esa es la teología de estos personajes o su aplicación de los acontecimientos. Ellos tenían un silogismo, y este silogismo plantea así: todo sufrimiento es el resultado del castigo por el pecado. Job está sufriendo, por lo tanto Job es un pecador. Es el silogismo. Una tesis, ¿cierto? Por tanto, esa tesis se cumple, por tanto Job ha de ser un pecador. Claro, porque todo sufrimiento es el resultado del castigo por el pecado, por tanto, como Job está sufriendo, por lo tanto, Job es un pecador. Es cierto que las escrituras plantean de que Dios hace pagar al injusto. Pero porque esa expresión está ahí, que Dios lo ha dicho, no significa que los justos no sufren. Y que ese sufrimiento sea por consecuencia de los pecados. También es cierto que muchas veces los sufrimientos vienen a consecuencia de pecados. Cuando se celebra la cena, se lee 1 Corintios 11. Y Pablo le advierte que se examinen, porque algunos están debilitados y otros duermen, están muertos, porque son castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios a algunos cristianos que desprecian la cena del Señor, no se han examinado correctamente, Dios lo ha hecho dormir, como lo hizo ahí en 1 Corintios, para no ser condenados con el mundo. O sea, hasta en ese juicio y castigo de Dios a sus hijos hay misericordia y compasión. Prefiere que mueran, los saca de esta esfera para que no sean condenados con el mundo. Esta verdad está ahí. Pero eso no significa siempre que el sufrimiento es consecuencia del pecado. Hay ocasiones que lo es, pero hay ocasiones en que ese sufrimiento, y veremos al final de esta presentación, que no siempre es consecuencia de un pecado. Los compañeros de Job o amigos de Job hacen hincapié en diferentes aspectos del carácter de Dios. Elifaz remarca la distancia entre Dios y el hombre. Capítulo 4, versículos 17 al 19. Y dice que Dios castiga al impío. Capítulo 5, versículos 2 al 14. Bildad afirma que Dios es justo y grande, y que Él castiga solamente a los impíos. Capítulo 18, versículos 5 al 21. Sofar subraya el hecho de que Dios es inescrutable y que Él castiga irremisible a los malvados. Capítulo 20, versículo 23. Los amigos van recrudeciendo sus acusaciones a medida que el diálogo va avanzando. En la primera secuencia, ¿cierto?, los capítulos 4 al 14, los tres de una manera indirecta insinúan el estado de pecado de Job, invitándole al arrepentimiento si en realidad hubiera pecado. Y ahí entre comillas, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, le dice Elifaz, capítulo 5, versículo 8. Como tú pecaste, si yo fuera tú, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Si fueres limpio y recto. Bildad, capítulo 8, versículo 6 de Job. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano, si alguna iniquidad, ¿cierto? La insinuación ya es más profunda. Constantemente, estos hombres insisten e insisten en esta idea, en este silogismo. Dios castiga a los malos, a los pecadores, por sus pecados. Por tanto, como Job está sufriendo, Dios lo está castigando por un pecado. Ahora tenemos que ver la respuesta de Job. Job lo escuchó. Por eso tenemos que ver este resumen
cómo Job se defiende. Job niega solemne, explícita y comprensivamente todas las detracciones en cada uno de sus discursos. Job afirma su inocencia. Él está convencido de no haber hecho algo, un pecado tan grande como para vivir lo que está viviendo. Se defiende tan vigorosamente que a sus amigos les parece que es un hipócrita y rebelde. Y ahí están todos los pasajes. En cada uno de sus 3 discursos de la primera vuelta, Job se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Job manifiesta que él es juzgado por un diferente principio que el universalmente aceptado, ya que es evidente que la piedad no libra del sufrimiento y que los malos frecuentemente pecan impunemente. ¿No se te ha venido esa idea a la cabeza, hermano o hermana? Mira, esto es que es malo, ¿cómo le va de bien? Mira, estos delincuentes hacen lo que hacen y no les pasa nada. En cambio usted que vive una vida recta y justa, vaya que sufre o le cuesta, o la vida cada vez se torna más difícil. Job está en ese planteamiento y lo dice abiertamente. Es evidente que la piedad no libra del sufrimiento y que los malos frecuentemente pecan inmunemente. ¿Lo recuerda que leímos el Salmo 73 la vez anterior? Es lo mismo que dice Asaf. Yo miro, dice, y veo que los malos prosperan, no temen de Dios, hacen lo que su corazón le antoja. En cambio uno pareciera que vanamente vive con temor delante de Dios, porque finalmente sufre. Por eso este libro no pasa con el tiempo, es atemporal, no pasa de moda, porque es la duda de todos los santos y justos. Porque este que es malo prospera y los justos no. Porque los malos les va bien, no temen a Dios. En cambio nosotros sí, y aún nos va mal. Nos enfermamos, somos perseguidos, acusados, nos pasan cosas, ¿cierto? Por eso estos 5 primeros discursos Job afirma que Dios le ha causado la aflicción. Ojo, Job afirma que Dios le ha causado la aflicción. Capítulo 6, versículo 4. Capítulo 9, versículo 17. Capítulo 13, versículo 27. Capítulo 16, 12, 19, 11. Job sabía que Dios podía ser cruel con el hombre y él no era una excepción. Suena raro lo que acabo de decir, ¿cierto? Que Dios podía ser cruel con el hombre y él no era una excepción. Recuerda que Job no tiene ningún libro, no conoce nada de la revelación que tú y yo, hermanos, conocemos. Y que finalmente hay algo que hay que no perder de vista. Pablo lo aclara. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Hay algunos seres humanos que no van a alcanzar la misericordia de Dios. Y ellos van a vivir las consecuencias de sus actos sin que la gracia de Dios esté sobre ellos. Y van a ir al infierno por esos actos. Dios, como veremos más adelante, es Dios. Y el hombre no puede decirle qué haces.
En 6 de los 8 discursos de Job, él ansía presentar su caso delante de Dios. Recuerden que él era un magistrado, él estaba en las puertas de la ciudad. Él tenía que ver con juzgar. Job era un hombre importante en su pueblo. Cuando algo no lo sabía, diligentemente buscaba información. Lo dice él. Sin embargo, en medio de sus tinieblas y sus dolores, mantiene su integridad y espera que Dios lo vindique, confesando su fe en una vida futura y en un Redentor que vive. Interesante, Job, sin tener esto, él sabía que en algún minuto, aunque deshecha esta mi piel, sé que con mis ojos veré a mi Redentor. Él lo dice. Aunque yo me muera, desaparezca, me deshaga, mis ojos verán al Señor o a mi Redentor. Eso habla de convicciones profundas, de cierto conocimiento futuro. Interesante que cada discurso de Job cada vez se hace más largo y más amplio que los que expresan o dicen sus amigos. Cada vez que lo hablan los amigos, sus discursos son cada vez más cortos que el anterior, porque se le empiezan a acabar los argumentos a estos amigos. En cambio a Job cada vez tiene más argumentos. Interesante que en medio de esto aparece como que nunca se mencionó de Eliú en el libro. Y de repente aparece en escena este joven. No sabemos qué tan joven es. Lo que sí, el libro nos narra a este hombre. Y Eliú, precisamente, el discurso de Eliú, proporciona el elemento que faltaba en esto, en esta discusión, si se quiere. Y esto es la idea de que el sufrimiento no es necesariamente un castigo. Es raro este planteamiento, pero es bíblico. Sino que puede ser una disciplina para amonestarnos, enseñarnos, descubrir nuestra verdadera naturaleza e impartirnos la humildad. Eliú justifica a Dios y muestra que él no es como Job cree, impasible ante los sufrimientos y el pecado de los hombres. Eliú plantea esta idea. Es como un adelanto del Nuevo Testamento. Lo que interesante también de este joven hombre que manifiesta la sorpresa como estos hombres adultos mayores que él, que deberían tener mayor ciencia, conocimiento y sabiduría, hablan con tan poca sabiduría al contestarle a Job. No tienen mayor sabiduría para contestar o corregir el pensamiento de Job. A Job, por el hecho de estimarse justo y por su discurso algo irreverente en cuanto al gobierno moral de Dios. Esta idea, ¿cierto?, de que si Dios es justo, ¿por qué permite la injusticia? Porque para nosotros sería injusto que los que viven justo y rectamente padezcan y los que son injustos o no viven justo y rectamente gocen. Pero el Liu plantea de que no siempre el sufrimiento es un castigo, sino que a veces la disciplina para amonestarnos, enseñarnos y descubrir nuestra verdadera naturaleza e impartirnos la humildad. Nos preguntaban algún minuto en la congregación hace un tiempo, ¿no has estado tan choreado de la gente de tu entorno que quieres que caiga una bomba atómica y lo destruya todo, que se acabe todo? Bueno, eso manifiesta tu corazón y el mío, pues, hermano. Porque Dios, en vez de mandar esa bomba atómica, mandó a Jesucristo a morir por los suyos. Y ahí se evidencia el corazón nuestro y el de Dios. Porque yo cuando ya llego me saturo, ¿cierto? Quiero que todo el mundo desaparezca. En cambio Dios, en gracia, manda a Jesucristo.
Y ahí queda evidenciado el corazón humano, la diferencia abismal entre Dios y la criatura. Un breve resumen. Prueba que Dios es justo y aplica esta justicia a los hombres. Dios obra en los hombres de tal modo que éstos acepten su redención. Es por eso le pongo ahí abajo, es que en realidad es una anticipación del Nuevo Testamento. Eliú fue el verdadero árbitro que buscaba a Job. Sus discursos prepararon la intervención de Dios, de Eliú. En el capítulo 34, Eliú describe el carácter de Dios para demostrar su justicia. Dios es justo y recompensador. El hombre recibirá lo que merece. Dios es la autoridad soberana. Él creó y ordenó todo el mundo. No tiene que rendir cuenta a nadie. Dios es el sustentador de la vida. Tiene el poder de sostener o discontinuar la vida del hombre. Dios es el gobernador imparcial. No hace acepción de personas, ni respeta más al rico que al pobre. Dios es el juez omnisciente, ve todo lo que hace el hombre, nada está escondido para él. Y sus juicios se ejecutan sin dar aviso. Dios es absoluto ejecutor, destruye a los inicuos por sus obras desobedientes y opresivas. Se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, sino maltrataron a los pobres y necesitados. Y esto es una realidad, hermanos míos, que muchas veces la iglesia o los creyentes han perdido de vista. Él no tiene que darle cuenta a nadie. Él es soberano. Recuerda lo que él dice. Que él está sentado en el círculo en la tierra. Mira la tierra y los hombres son como langostas, son como nada delante de él. ¿Y quién puede decirle qué haces? Nadie. Él es Dios soberano. Y actúa y permite cierto acontecimiento, ya sea que lo entendamos o no, y lo hace igual. La intervención de Dios. Es interesante que en este libro Dios, sin estar obligado a aparecer o a tener una intervención tan evidente y notoria como esta, lo hace. Jehová rompe el silencio y se revela en medio de un torbellino y dirige sus palabras exclusivamente a Job, no a los demás, ni a Eliú, a Job. Ahora Jehová es el interrogador y Job tiene que responder a unas preguntas para las cuales no hay respuestas. Es importante entender la función de las preguntas, ya que son educativas, dándole facetas de discernimiento que le ayudarán a resolver sus propias preguntas. Los descubrimientos que Job hizo por medio de esta poesía de la naturaleza. ¿Dónde estabas tú cuando extendías los lienzos para afirmar la tierra? ¿Recuerdan esos pasajes? Por eso estos descubrimientos que Job hizo por medio de esta poesía de la naturaleza resultaron en un gran avance en sabiduría y conocimiento de sí mismo y de Jehová. Esto produjo un cambio radical en su manera de pensar. Por supuesto. Por eso Job, después de todo lo que dijo, y ve o escucha a Dios de este torbellino, me taparé la boca, dice Dios, ¿no? Job, perdón. Para no hablar de más. Uno puede asombrarse de lo que Dios le dice a Job, ¿no? Y la intervención de Dios subraya esta idea de que la solución a esta
duda, si se quiere, ¿cierto? Este planteamiento que Job tiene, la solución consiste precisamente en que no hay respuesta inmediata, ni menos inteligible para el hombre que sufre. No hay respuesta. Por eso la crisis de Job sirve para revelar facetas del carácter de Dios y de sus obras, su potencia, sabiduría, soberanía y los misterios de su gobierno, siempre los cuales obran en medio de los males provocados por Satanás en el mundo. El hecho de que Jehová no tuviera una lista de los pecados de Job era evidencia suficiente que no correspondía presentarlo. Job anhelaba saber si todo estaba bien entre él y Dios. Pero basta con que Jehová le haya hablado, ¿no? Eso era evidencia. Con eso, sin preguntarlo, era tácito, implícito si se quiere. La resolución lógica sería que Jehová explicara a Job lo que estaba tras su sufrimiento, que Satanás había dudado de su carácter y por eso confiadamente Jehová puso a Job a prueba. Pero esto nunca se lo reveló. Nunca se lo reveló Dios a Job. Por eso hay que entender esto, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios sorprende a Job y a sus amigos. Ellos sostenían que el sufrimiento siempre significaba castigo. Siguiendo la enseñanza de los sabios, el libro de Job presenta a un Dios libre y soberano que no puede someterse a un solo esquema. Dios no está limitado, no está obligado a actuar como tú y yo, hermanos, podemos creer. Lo hace aquí en este libro claramente. Él es libre, no el hombre. Muchos plantean que el hombre tiene libertad ¿de qué? Hasta la libertad de Dios. Dios pone el límite. Por tanto, Dios es verdaderamente libre y hace lo suyo verdaderamente libre ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Dios tiene la libertad de aceptar o rechazar las apuestas de Satanás y no está obligado a manifestarse a los afectados. Tiene la libertad de guardar silencio o de hablar. Tiene la libertad de admitir las pruebas y la libertad de terminarlas. Tiene la libertad de castigar y recompensar. Dios no es hombre y el hombre solo puede experimentar felicidad cuando acepta la libertad de Dios. O decides someterte a la libertad de Dios o te rebelas y vive las consecuencias. Podemos ver esos dos caminos. Dios verdaderamente libre y soberano y yo estoy limitado. Lo acepto o me rebelo y las consecuencias son claras. El problema del sufrimiento, para ir terminando. El origen del sufrimiento. El sufrimiento originalmente no es parte de la creación perfecta de Dios, lo vemos en Génesis, sino es causado por el pecado. El hombre desde que pecó empezó a vivir las consecuencias de haberse apartado o de haberle dado la espalda a Dios. Inmediatamente la pareja ideal, perfecta, creada directamente de la mano de Dios, empezaron a tener problemas, conflictos y toda su descendencia hasta el día de hoy. Por eso la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? El autor del sufrimiento es Satanás, 2 Corintios 12:7, 1 de Pedro 5:8-9, pero debe actuar solo con el permiso de Dios. Dios sigue siendo soberano y le puede permitir o no permitir. El Señor Jesucristo lo aclara. A Pedro le dice, el diablo se ha pedido para zarandearos y yo he rogado para que tu fe no falte. La evidencia que se le otorgó el permiso, pero lo está orando no para que el diablo no actúe, sino para que a Pedro no le falte la fe ni a los
ni a los demás discípulos. Sentido y propósito del sufrimiento. El sufrimiento es permitido por Dios, por lo menos en este tiempo, temporalmente. Job, ustedes saben, en algún minuto terminó cuando apareció el Señor y después vivió otros años de alegría, gozo, y le fue restituido todo lo que había perdido. Por eso es importante entender que el sufrimiento puede ser castigo y juicio, como lo plantea Jeremías 2:19. Y este principio es fundamental en la Biblia. Dios promete bendición si le obedecemos y castiga el mal. Eso está claro. Pero a veces Dios permite que suframos no por castigo, no porque hemos pecado. El problema es que Job reconoce en un momento que él peca por el sufrimiento, no sufre por el pecado. Y nos puede pasar. Estemos en un momento de prueba, no porque hayamos pecado, pero podemos pecar a consecuencia del sufrimiento. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Y que nos puede pasar a todos. Tanta la presión, es tanta la angustia, es tanta la... ¿cierto? Es todo esto que está encima de uno, que termina pecando por la situación que está viviendo, y no se está sufriendo porque haya pecado. Espero que se me entienda. La historia de Israel refleja esta ley. El Nuevo Testamento lo confirma. Culmina con la afirmación de que la muerte es la paga del pecado, Romanos 6:23, claro. Pero no se debe invertir esta verdad diciendo que el que sufre exclusivamente porque haya pecado. Esta era la equivocación de los 3 amigos de Job. Ellos no hablaron con rectitud porque no entendían este principio. Como decía un teólogo, el sufrimiento tiene un fin pedagógico o educativo, es lo mismo. Proverbios 12:1, Proverbios 13:1, Hebreos 12:3-17. Muchas veces perfecciona al hombre para que su fe sea probada y fortalecida. Puede ayudar al hombre a que deje el mal incluso. Puede proteger al hombre para que no caiga en pecado. Puede servir para conservar lo bueno. Puede preparar a una persona para que pueda consolar a otros. Puede servir para la honra de Dios. Incluso el sufrimiento a causa del Evangelio es un ministerio y una alegría. Tal como el libro lo ha hecho ahí en capítulo 5, narra o relata a estos hombres, ¿cierto? Juan, que los golpearon por predicar el nombre de Jesucristo, pero ellos salieron gozosos por haber sido afrentados por el nombre del Señor. Esta es la premisa del libro de Job. Sé que hay muchas cosas que quedan fuera del tintero, pero por tiempo no se puede. Así que a grosso modo esto ha sido el libro de Job, un libro maravilloso. Les indico, les solicito que lo lean, puedan ustedes extraer, ¿cierto? No solamente el estudio, sino la lectura para complementarlo y poder gozarse y entenderlo de mejor manera. Hasta aquí, hermanos, nos estaremos viendo en la próxima clase si Dios lo permite. Que el Señor les bendiga y posteriormente voy a subir el quiz para que lo puedan responder. Chao, bendiciones.